respuesta. Lo primero que nosotros vamos a mirar en un paciente es cómo se ve el paciente, antes de pensar en el laboratorio, porque para poder ir a sacar un laboratorio, el paciente tiene que mostrar algo a nivel físico que nos llame la atención. ¿Qué nos llama la atención de este paciente? Que tiene una frecuencia respiratoria que está cerquita de lo normal, que es aproximadamente 14, pero que está bajando en comparación con la frecuencia que el paciente tenía de manera basal. Tenemos un paciente que además es obeso. Los pacientes obesos tienen incrementada la frecuencia respiratoria basal justamente porque les cuesta respirar. Respiran como si cargaran a otra persona UPA. Entonces les cuesta un poco más respirar. Por ende manejan un rango de frecuencia respiratoria un poquito más alta. Este paciente acaba de salir de una anestesia y tiene una frecuencia respiratoria un poquito más baja de lo habitual, que no está en un grado patológico, pero nos llama la atención. ¿A qué se lo podríamos atribuir en una primera impresión? A que todavía está con una dosis de fentanilo. Todavía está un poco dormido. El fentanilo es un inhibidor central de la frecuencia respiratoria, porque es un opioide. Por lo tanto, podría deberse a eso. ¿Me quedo tranquila con eso solo? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué voy a ir a mirar? Otras cosas del paciente. Voy a ir a mirar cómo satura el paciente. O sea, esta frecuencia respiratoria está alterando con el dióxido de carbono o también con el oxígeno. Porque dijimos, hiperventilar posiblemente no me altere la oxigenación, pero hipoventilar es meter menos oxígeno, no solamente es sacar menos dióxido de carbono. Lo vamos a mirar, está dentro de valores aceptables. Bueno, vamos a mirar, primero que nada, el estado de conciencia del paciente, que ya lo fuimos a ver antes, sabemos que está medio dormido. La vía aérea, sabemos que el paciente el aire entra y sale bien. Vimos el patrón respiratorio, no nos quedamos tranquilos. Fuimos a ver cómo satura, nos quedamos un poco más tranquilos porque satura bien, le está alcanzando con esto. Y después recién lo vamos a ir a pensar como alguna alteración de tipo metabólica, circulatoria inclusive, porque si el paciente estuviera muy hipotenso, estaríamos pensando que a lo mejor todo está relacionado con todo. Pero nuestro paciente en el postquirúrgico tenemos que recordar siempre que sus mayores problemas están relacionados con la vía aérea o con las hemorragias. En el caso de la vía aérea no es un problema estructural para este paciente porque no está ocluida en ningún lado. Lo que está es enlentecido el patrón respiratorio, la frecuencia respiratoria, el disparo. Y esto, en un 90%, lo podríamos asociar a que todavía se está desembarazando de los sedantes de la cirugía. ¿Cuál es el cuidado de enfermería más importante en este caso? El control más intenso del patrón respiratorio, porque nosotros se lo estamos atribuyendo a una droga. Tenemos que saber cuánto tiempo demora el paciente en desembarazarse de esa droga. Pero por otro lado, ¿nos podríamos quedar tranquilos que estamos seguros que es eso y no hay otra cosa más? No, porque todo lo que sé es lo que estoy infiriendo desde afuera. En este contexto, con estos valores que el paciente tiene, no se va a poner en juego el mecanismo de compensación renal, porque el paciente no está muy alterado. Para que el paciente empiece a compensar a nivel renal, tiene que haber una alteración un poco más marcada. Y además, yo tengo que estar viendo otras variables en juego. Lo que importa, me parece a mí, y podemos discutirlo si quieren, o pueden ponerlo desde muchos lugares en el examen, y todas las justificaciones científicas van a ser bienvenidas, lo que importa es que nos está dando la pauta de la necesidad sí o sí de intensificar el cuidado de este paciente, el control, el monitoreo de este paciente, de manera tal que si hubiera alguna alteración más relacionada con la cirugía que yo no la conozco, o con la patología del paciente, por ejemplo, que estuviera sangrando en una cavidad y yo no me entero, yo esté segura de que voy a tener un control tan cercano de mi paciente que voy a poder detectar a tiempo situaciones un poco más graves. Es como que me hace un llamadito de atención esta alteración que es mínima, pero que en otras condiciones no tendría por qué estar presente. Entonces por ahí lo pueden ir viendo por ahí, desde lo que se ve, desde lo que se interpreta de lo que se ve, y desde lo que podría pasar si no lo viera, como diagnóstico potenciales.
¿Qué podría estar pasando que yo no estoy viendo? Profe, una pregunta, ¿eso también no lo estaría marcando el laboratorio en el tema del potasio? ¿Qué Pero valor de potasio tenía? No me acuerdo. no, ahora el valor de potasio está normal, va, Ah, es 31, 3.1, profe. 3.1, pero lo normal sería 3.5, igual hay como un, no hay sé, como una pequeña caída del sí. potasio. ¿Con qué pH? No, el pH es normal, de 7.35. 7.35, profe. Bien. No, ustedes pueden pensar que el paciente se encontraría por ahí en condiciones normales, porque el paciente no tiene ninguna alteración cardíaca en este momento. Ustedes lo que tienen que poner es que el paciente tiene el potasio un poco por debajo de los valores normales, que esto podría deberse a una situación crónica del paciente, porque no hay una Y el sodio está alto, característica, profe, también. ¿sí? Porque no hay una Bueno, no. no hay una característica que haga que el paciente haya perdido potasio, o sea, no hay una situación clínica dentro de la cirugía que haga que el paciente pierda exclusivamente potasio. A lo mejor el paciente maneja una dieta que no tiene demasiada incorporación de potasio y el paciente maneja esos valores a nivel crónico. El sodio está alto. Cuando ustedes vayan a los apuntes de hipernatremia, se van a hacer preguntas acerca de este sodio que está alto. La pregunta que se tienen que hacer siempre, 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 siempre es, ¿qué pasa con el agua? Como en Esperando la carroza, ¿qué pasa con el agua? O sea, ¿el sodio está alto o el agua está baja? Sí, hay una deshidratación. No lo podemos Es que saber, pero es la gran pregunta que nos hacemos siempre. Cuando vemos una alteración en más o en menos, una hipo o una hipernatremia, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es, si el sodio es el que regula la cantidad de agua, ¿qué está pasando con el agua? ¿Está diluida o está concentrada la cantidad de sodio que este paciente tiene? El sodio total real que este paciente tiene, ¿será normal y lo que le falta es solvente, que es agua? ¿O sí, al está el paciente le agua normal? falta hidratación porque desde la noche anterior que no consume. Exacto. Entonces, uno podría pensar que un paciente que viene con un goteo de solución fisiológica 7 gotas por minuto está bien hidratado después de una cirugía. No, ¿Cuánto demora en hacer pis ese paciente? 3 3 horas, horas después de la cirugía. ¿Y por qué piensan ustedes que pasó eso? porque estaba reteniendo Estaba agua. sí, estaba con retención de agua y no está consumiendo. eh, no, no, ¿Está reteniendo agua o la que le estamos dando es la que se está apropiando porque le estaba faltando de antes? Se la está apropiando, profe. Claro, ¿qué pasa si ustedes se Profe, van a hacer gimnasia en febrero a las 3 de la tarde? Con el primer litro de agua que se toman después de hacer gimnasia, ¿salen corriendo a hacer pis? no. No, porque se No, lo no, no. transpiraron en el gimnasio. Bueno, acá pasa lo mismo, el paciente no estaba hipovolémico, no estaba chocado, no tenía nada, pero le estaba faltando un poco de líquido, y ese poco de líquido que le estaba faltando, yo se los exageré un poquito con el sodio para que les llame la atención. profe, ¿pero eso qué se le daría? ¿Un isotónico? ¿Cómo es? ¿Hipertónico? Seríamos un plan de hidratación parenteral con sodio, potasio, dextrosa, lo que tiene que recibir el paciente, todos los electrolitos. Una solución de dextrosa a la que le agregué sodio y potasio se convierte en una solución isotónica. Si la dextrosa no tiene sodio, deja de ser isotónica y pasa a ser una solución hipotónica porque el azúcar se consume con nada, con respirar. Ojalá funcionara así en la dieta, que con respirar bajáramos de peso, pero no funciona. Pero al paciente le funciona cuando le ponemos dextrosa al 5%, porque es una cucharadita de azúcar lo que tiene. Nada más. ¿Cuándo la Profe, ¿puedo apagar convertimos los en...? micrófonos de Sí, no los sé por qué. compañeros? Sí, sí, a ver, por algún lado debo tener eso. No, no lo tengo. Ahí se callaron solos. Les decía, hay, dentro de lo que yo les mandé del PDF de la clase de líquidos y electrolitos, están descritas cómo son las soluciones de hidratación. Para que una solución de hidratación sea isotónica,
tiene que tener una cantidad de sodio similar a la sangre. Si no tiene eso, no es isotónica. ¿Por qué? ¿Qué significa que una solución sea isotónica? Y yo entiendo que estamos haciendo una digresión de hablar de acidosis respiratoria, pero vale la pena. Que una solución sea isotónica significa que tiene una cantidad de sodio capaz de atraer agua similar al sodio plasmático. Porque la tonicidad es la capacidad de atraer agua. No es cualquier cosa diluida en cualquier cosa. Es sodio diluido en agua o en agua con azúcar, si es dextrosa. El sodio diluido en agua es solución fisiológica. El sodio con dextrosa, que se le agrega a la ampollita que ustedes preparan el plan de hidratación parenteral, es una solución isotónica que tiene dextrosa y sodio. Si no tiene sodio similar al plasma, no es isotónica. Eso no es para que, creo que algo de ISO como que era de igual, que tiene que tener igual el gradiente de concentración. Exacto, miren, acá lo tienen. Esto yo se los pasé igual, esta clase, está pasada en PDF, pero se los voy a llevar acá. Fíjense, acá tienen soluciones hipertónicas de cloruro de sodio, o sea, con más sodio, pero en el recuadro azul tienen, no sé si se ve el cursor, la solución fisiológica común, ¿sí? La solución fisiológica de cloruro de sodio al 0.9%. Que sea el 0.9%, yo les puse qué significa en números reales de sodio, porque al 0.9 no me dice nada, sino de sodio tiene 154 miliequivalentes por litro. Está cerquita de los valores, de hecho está por encima de los valores plasmáticos, ¿sí? Como no todo este sodio se va a usar de la misma manera, este valor la convierte en isotónica. Y le da una osmolaridad un poquito mayor a la osmolaridad de la sangre, que es de 295 aproximadamente miliosmoles por litro. Todo esto está en el apunte, ¿sí? Para que lo revisen los conceptos. Profe, ese apunte no está en el campus, este Sí, PDF. sí, yo lo puse. No me digan que no se grabó porque voy a llorar. Si no, igual ahora los puedo mandar por el WhatsApp web también. Y volverlo a mandar al campus cuando mande la clase de hoy. Pero está, tiene que ser líquidos y electrolitos, o medio interno, algo de eso. O sodio y líquidos. Algún nombre así tiene que tener. No me acuerdo con qué nombre lo guardé. Profe, creo que está como medio interno. Puede ser. Lo más probable es que esté como medio interno porque así se llamaba originalmente. ¿En adulto 1 o en adultos 2? Lo puse de vuelta en adultos 2. Está en adultos 1, pero lo puse de vuelta en adultos 2 por las dudas. Por si alguien cambió de comisión o lo que sea y no lo encontró porque cursó adultos 1 con otra persona. Me importa mucho que ustedes revisen estas cuestiones, ¿sí? ¿Qué significa que sea isotónica o hipertónica una solución? Porque hay diferentes soluciones que le podemos infundir a los pacientes, y todas tienen diferentes valores de sodio, ¿sí? Por ejemplo, si yo diluyo la solución fisiológica al medio en agua destilada, me va a dar menos sodio que el plasma, entonces me va a dar una solución hipotónica. Hipo es menos, ¿sí? ¿Yo le puedo dar esto a un paciente? ¿Le puedo dar una solución hipotónica? No, porque si yo le doy una solución que tenga menos sodio que el plasma, voy a hacer que el agua se movilice hacia el lugar donde haya más sodio. ¿Y dónde va a haber más sodio? Adentro de la célula. Entonces voy a hacer edema celular. ¿Sí? Acuérdense, donde va el sodio va el agua. Para poder sostener el componente acuoso de la célula estable, hay que poder mantener las concentraciones de sodio estables en todos los compartimientos. Hay un caso específico que yo les quería mostrar, por eso les vuelvo a poner esta diapositiva y después volvemos a acidosis y alcalosis, que es el caso de la solución de Ringer lactato. Cuando ustedes vayan a la práctica van a encontrar que no es muy frecuente que en una sala de clínica encuentren solución de Ringer lactato, pero si ustedes trabajaran en una sala de cirugía o en una sala de guardia o en una sala de quemados, es probable que encontraran esta solución. La solución de Ringer lactato tiene sodio cercano a los valores del plasma. Se vuelve isotónica con el agregado del lactato de calcio que tiene. ¿Por qué
¿existe la solución de Ringer lactato o para qué se usa o qué composición química tiene? Tiene sodio, pero en vez de tenerlo unido al cloro, lo tiene unido al lactato. Para evitar, en algunos pacientes seleccionados y específicos, la administración de cloro, que es un anión, un ion con carga negativa, que si nosotros le ponemos mucho a un paciente, lo vamos a llevar a acidosis metabólica, porque los electrolitos también generan cargas positivas y negativas, y también se intercambian con los hidrogeniones. Entonces, en pacientes grandes quemados, o en pacientes con intolerancia a aumentar la cantidad de hidrogeniones, vamos a usar soluciones como la de Ringer lactato, que ustedes me van a decir, pero tiene bajito el sodio. Sí, pero la osmolaridad que tiene se parece a la del plasma. Entonces siempre tienen que ir a mirar estas cuestiones. Por definición, toda solución que tenga menos sodio que la solución fisiológica es hipotónica, sea dextrosa al 5% sola o agua destilada. Toda solución que tenga sodio por arriba de la solución fisiológica, por arriba de los 154 miliequivalentes por litro, es una solución hipertónica y sirve para reponer sodio, porque hay situaciones en las cuales el paciente necesita que le repongan sodio, como lentamente. En esta clase, que tiene mucho texto, justamente para eso, es que ustedes tienen un resumen del capítulo que yo les mandé. Traten de revisarlos, son temas que llevan tiempo madurarlos, que lleva tiempo retenerlos, relacionar unos con otros. Hay mucho de fisiología en esto para revisar, fisiología celular, cómo entran y salen los electrolitos a través de las membranas, que son semipermeables, que son permeables al agua, y algunos electrolitos entran con gasto de energía y otros no, otros entran acompañando el agua u otro electrolito. Por ejemplo, el cloro va acompañando el sodio siempre. El fosfato va acompañando al potasio. Entonces, cuando entra uno, entra el otro. Si nosotros le necesitamos dar sodio a un paciente, pero no queremos aumentar la cantidad de cloro, vamos a tener un problema. Se lo vamos a tener que reponer con otra solución. ¿Con qué solución se lo podemos reponer? Con solución de Ringer lactato, por ejemplo. O utilizando sodios un poco más altos sobre una solución fisiológica, o el agregado de sodio a una solución fisiológica. Todas estas situaciones, o agua destilada que no tiene cloro, todas estas situaciones son situaciones no habituales y van a ameritar un estudio de laboratorio, una clínica del paciente y una indicación médica pertinente. No es algo que nosotros vamos a decir, ay, le falta sodio, entonces voy y le pongo un poquito. O le falta agua, entonces voy y le doy un poquito más de agua. Implican valorar al paciente, valorar la causa que está generando esta alteración del medio interno, e implica valorar cómo se van a usar las soluciones de reposición. Ustedes tienen un paciente que sale de una cirugía y tiene signos de hipoperfusión y de hipotensión, que se está chocando, ustedes le ponen una vía y le cuelgan solución fisiológica, hasta que llega el médico. Para ver dónde está sangrando el paciente, para ver qué es lo que vamos a hacer, que si eso tiene o no tiene resolución quirúrgica. Si ustedes hacen esto, si ustedes en una guardia, en una emergencia, en una situación, en una sala de cirugía, ven un paciente que tiene signos de shock o signos de que está perdiendo sangre por un drenaje, y ustedes le ponen una buena vía corta y gruesa en las venas del pliegue del brazo, y le cuelgan una solución fisiológica, ustedes están haciendo las cosas bien. Después iremos viendo, cuando se apersone quien tenga que tomar las decisiones médicas de ese paciente, iremos viendo qué otros tratamientos va a necesitar ese paciente. Pero en la emergencia no estaría mal que hicieran eso, ¿sí? Sin preocuparse por qué tipo de solución de reposición están poniendo. Están poniendo algo parecido al plasma. Después podemos discutir las 850.000 lecturas posibles en otros contextos clínicos de pacientes, pero en una emergencia, donde el paciente está sangrando, no me van a traer la sangre en 2 minutos, y a lo mejor no voy a necesitar ponerle sangre, sino llevarlo al quirófano, de nuevo al paciente, porque se desligó una sutura de un vaso, o el paciente está sangrando. Por eso son tan útiles los drenajes, porque nos permiten ver si el paciente está sangrando en algún lugar. Volviendo entonces al tema que nos
ocupa, que es el tema de las alteraciones del medio interno, para terminar con esta parte y entrar a charlar el tema de los sangrados en drenaje de abdomen. Acá van a tener como una diapo de resumen de cada situación de alteración del medio interno pura. Esto no significa que esto no pueda darse combinado en los pacientes. Eso es algo que también quiero que tengan en cuenta. Cuanto más grave está el paciente, más difícil es saber cuál es el trastorno que realmente el paciente tiene en forma primaria. Si es causa o es consecuencia. Pero acá vamos a tomar en cuenta que cada alteración es única y es la causa de lo que le está pasando al paciente. Entonces, si el paciente tiene una acidosis respiratoria, quiere decir que su presión parcial de dióxido de carbono aumentó por arriba de 45, que dijimos que su rango es de 35 a 45, pero acá está reteniendo. Por lo tanto, el pH va a bajar. Hay un componente ácido aumentado. ¿Sí? Y el bicarbonato, que es suprarrenal, puede estar normal o puede estar aumentado si esto es crónico. Causas, un montón. Pueden ser del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Puede ser que el paciente no tenga disparo respiratorio, haya bajado la frecuencia respiratoria por cuestiones centrales, tuvo un trauma de cráneo, tiene un tumor, está intoxicado con medicación, está cursando una infección del sistema nervioso central, o puede ser en la relación entre el sistema nervioso central, el nervio que lleva la información hacia el diafragma, y el diafragma, o sea, patologías de la unión de la placa neuromuscular. Pueden ser causas puramente pulmonares, que hagan que el paciente hipoventile, ¿sí? Y todo esto va a generar, muchas veces, situaciones que aumenten el trabajo respiratorio. Cuando aumenta el trabajo respiratorio, en vez de mejorar la situación, el paciente la empeora. Es esto que yo les decía. El paciente que tiene una respiración con dificultad, con una frecuencia baja, dificultosa la respiración, está consumiendo oxígeno y generando detritus, que es dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es la respuesta al metabolismo celular. Y este aumento del trabajo respiratorio, en lugar de mejorar el cuadro del paciente, lo empeora. ¿Qué es lo que vamos a ir a valorar nosotros en un paciente que sospechamos que tiene una alteración respiratoria menos y una acidosis respiratoria? Primero que nada, el estado de conciencia del paciente. ¿Por qué? Porque dijimos que las principales causas pueden ser centrales. La permeabilidad de la vía aérea, el paciente no está exhalando dióxido de carbono porque no puede a nivel central o porque tiene algún tipo de obstrucción que no le permite exhalar correctamente. ¿Qué patrón respiratorio tiene? El paciente tiene una frecuencia baja y además tiene una amplitud baja, o tiene una frecuencia baja con una amplitud normal. ¿Tiene una frecuencia baja pero regular o tiene una frecuencia baja pero irregular? Entonces vamos a ver el patrón respiratorio. Foto también. No sé si viene ahí. ¿Pero está ahí o en la francés? ¿Me hablaste a mí? Vamos a ir a tratar de evaluar las causas probables de esta hipoventilación, si es que podemos detectar alguna. Por ejemplo, en nuestro paciente del parcial, la causa probable de hipoventilación mínima que tiene sea el fentanilo. Es una causa probable, dijimos, ¿es la causa? No, porque podría tener otras, pero esta es la que más me resuena. Vamos a ir a buscar arritmias. ¿Por qué? Porque los estados de acidosis, al aumentar la cantidad de hidrogeniones, y esto lo van a repasar cuando lean potasio, al aumentar la cantidad de hidrogeniones, que son iones con carga positiva, ¿qué va a hacer la célula para compensar esto? Va a tomar esos hidrogeniones, los va a ingresar a la célula para pegarlos a las proteínas y que funcionen como buffer o a los fosfatos, pero la célula no puede aumentar sus cargas positivas. Entonces va a tener que sacar algo positivo que tenga dentro para poder meter uno positivo. Tiene que sacar uno para meter uno. Acá no es como el colectivo, no entran más. Si tengo tanto de un lado, tengo que tener tanto del otro. Entonces, si meto uno, tengo que sacar uno. Y lo único que tiene la célula para sacar es potasio adentro. Porque el sodio está afuera. Profe, ¿eso no es la bomba de sodio y potasio?
Esa es la que hace que se mantenga estable la concentración de potasio dentro de la célula y de sodio en el extracelular. Pero acá el componente que va a trabajar son los hidrogeniones. Están aumentados los hidrogeniones. Entonces, ¿qué hace la célula? Capta los hidrogeniones, los hace entrar a la célula y se los pega a los fosfatos Tenía que para poner neutralizarlos. 400, más los 3 de ellos ya son 7. Si puso 6, está faltando a mí. ¿Me podrían silenciar ese micrófono? Bien, vuelvo. La célula tiene dentro del intracelular el catión, el ion con carga positiva más grande es el potasio. Cuando quiero tomar los hidrogeniones que tienen carga positiva, ¿sí?, que están circulando en el extracelular, cuando la célula lo toma y lo mete dentro de la célula, tiene que sacar algo con carga positiva. Lo que tiene mucho con carga positiva dentro es potasio. Por ende, en un paciente con acidosis, sea respiratoria o metabólica, siempre estamos en riesgo de que nos aumente el potasio en sangre. ¿Por qué les estoy diciendo que nos aumente el potasio en sangre y no que nos aumente el potasio? Porque el potasio sigue siendo el mismo, lo único que hizo fue sacarlo de la célula y mandarlo a la sangre, para poder meter los hidrogeniones. Todo muy lindo en cuanto a los hidrogeniones, pero ahora tengo un problema, que tengo aumentado el potasio en sangre y eso me puede provocar arritmias. Entonces, en un paciente con cualquier trastorno del medio interno, sea una acidosis o una alcalosis, tengo que estar monitoreando la posibilidad de que el paciente haga una arritmia. En este caso, si el potasio sale al torrente sanguíneo, el paciente puede hacer una taquiarritmia, una taquicardia, ¿sí? Esto está en relación con lo que tienen que leer de potasio, que también está en el apunte. Por otro lado, a la par que está pasando esto, que está saliendo potasio de la célula y que estamos en riesgo de una taquicardia y que tenemos un pH por debajo de 7,35, un estado de conciencia confuso, el aumento de la concentración de dióxido de carbono en sangre produce vasodilatación a nivel de las arterias del cerebro, con aumento del flujo sanguíneo cerebral. Por lo que esto podría complicar un cuadro neurológico si el paciente ya lo tuviera. Piensen en un paciente con ACV. Por otro lado, un paciente puede tener una hipercapnia crónica, y yo no lo sabía porque nunca se lo pregunté y el paciente era EPOC. Así que tengo que tener en cuenta estas características. La hipercapnia crónica va a tener un patrón de laboratorio distinto que la hipercapnia aguda, porque el pH va a estar un poco más cerquita de lo normal, por mecanismos compensatorios, ¿sí?, que el cuerpo va teniendo a partir de que se encuentra permanentemente desafiado a compensar. Y piensen que hay una respuesta adaptativa, que es el tema de cómo el cuerpo va a intentar, frente a una situación de cronicidad, intentar mantener los procesos celulares en tiempo y forma, sin tener que estar permanentemente trabajando contra una acidosis respiratoria. Entonces, si hay una acidosis respiratoria que es crónica, el riñón va a estar todo el tiempo compensando a través del bicarbonato. Si es en agudo, va a tratar de compensarlo exclusivamente lo respiratorio. ¿Qué pasa cuando hay alcalosis respiratoria? Cuando hay alcalosis respiratoria, el pH está por encima de su rango máximo, que es 7,45, y la PCO2 está bajita. Y acá tenemos el típico caso de la hiperventilación por crisis de nervios, por encefalopatía, por fármacos, por fiebre, por miedo, por dolor, porque lo estuvimos bolseando al paciente un rato largo en la guardia, porque le pusimos una frecuencia en el respirador determinada y no nos dimos cuenta que el paciente está disparando el respirador un montón de veces. Es decir, acá hay un montón de causas posibles en la alcalosis respiratoria. También hay situaciones clínicas específicas que producen alcalosis respiratoria. No es la alteración más frecuente que van a encontrar, pero sí es
bien notoria, porque el paciente va a estar taquipneico, va a estar con una frecuencia respiratoria elevada, ¿sí? Ay, tomé un poquito de agua y me ahogué. ¿Cómo va a estar el bicarbonato? Puede estar normal o puede estar aumentado. En este momento de la alcalosis, respiratoria, pura y exclusivamente respiratoria, nosotras no nos vamos a ir a meter a ver qué está haciendo el riñón, porque sabemos que va a venir más tarde a actuar, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a encontrar? Si la acidosis es todo para abajo el pH, para abajo todo, la alcalosis es todo para arriba. Entonces, ¿cómo va a estar el paciente? En vez de estar letárgico, su estado de conciencia va a estar agitado. Es ese paciente que si es un adulto mayor, imagínenselo en una situación de alcalosis respiratoria con todos los pajaritos volados tirándose de la cama. Aparece la taquipnea como primer signo, ¿sí? Aparece, si la acidosis me provocaba aumento de la vasodilatación, la alcalosis me produce vasoconstricción. Por lo tanto, el paciente está en riesgo de infarto cerebral y de infarto cardíaco. El paciente que tiene un aumento del pH, ¿sí?, puede provocar arritmias por hipocalemia. Fíjense lo que les pongo, el aumento de 0.1 en el pH desciende 0.3 el potasio plasmático. ¿Qué significa esto? Que ahora el paciente, en vez de sacar potasio de la célula para mandarlo a la sangre y captar hidrogeniones, está haciendo su trabajo inverso. Está traslocando potasio dentro de la célula y está sacando hidrogeniones de la célula para compensar la falta que tiene la sangre. Por ende, el paciente que tiene acidosis siempre está en riesgo de taquicardias. Paciente que en alcalosis siempre está en taquicardias o de arritmias. Siempre tenemos que pensar en eso. Si ustedes se hacen un cartelito de cada una de trastornos, independientemente si son de origen respiratorio o metabólico, porque la respuesta que va a tener a nivel del potasio va a ser la misma, y a nivel de la vasoconstricción y vasodilatación también. Entonces ustedes se ponen acidosis, el pH se va para abajo y todo se va para abajo menos el dióxido de carbono. El paciente está letárgico, el paciente es más lento, el paciente tiene bajo el potasio en sangre, tiene alto el potasio en sangre, por lo tanto va a tener arritmias de tipo fibrilación, taquicardia ventricular, y por otro lado se ponen todo lo que tiene que ver con, con la alcalosis. El pH está más alto, el dióxido de carbono está más bajo, puede haber hipocalemia, puede haber bradicardia, hay una caída del flujo sanguíneo cerebral y cardíaco, por lo tanto puede ser que los dos, y siempre va a haber un patrón de respiración taquipneico con un paciente agitado, ¿sí? No confundir con una crisis asmática, que podría llevar al paciente a una alcalosis respiratoria tranquilamente. Esa sería una de las causas posibles. ¿Qué pasa con la acidosis metabólica? ¿Se trata de un componente puramente metabólico? Está muy en juego qué es lo que pasa con el riñón, porque si llegamos a una acidosis metabólica quiere decir que el componente respiratorio no fue suficiente, ¿sí? Lo está intentando, pero no lo logra. Hay acidosis metabólicas que son específicamente metabólicas, y otras que se ha instalado una dificultad respiratoria y que el paciente llegara a la producción de ácidos de manera no pudiendo excretar ácidos y que se empiecen a acumular y se conviertan en una acidosis metabólica. Pero si hablamos de una acidosis metabólica pura, el pH va a estar por debajo de 7,35 porque es acidosis, y ahí no hay tutía, todas las acidosis tienen el pH bajo. Ahora el bicarbonato va a estar bajo, ¿por qué? Porque lo está consumiendo para tratar de que el pH vuelva al valor normal. Si el paciente además estuvo hiperventilando, la PCO2 va a estar disminuida. El dióxido de carbono va a estar disminuido porque si el paciente intentó hiperventilar para compensar, ya se lo está lavando. O puede estar normal si el componente es exclusivamente metabólico. ¿Causas? Ahí tienen un montón. Desde la dificultad del riñón para reabsorber bicarbonato y eliminar hidrogeniones, hasta una cetoacidosis diabética,
pasada por una diarrea donde se pierde bicarbonato a nivel intestinal. Una infección severa, una sepsis, por ejemplo, provoca acidosis metabólica por una vía distinta que el bicarbonato, pero produce por muerte celular. Cada vez que se mueren las células, hay dos cosas. Pasan componentes ácidos al torrente sanguíneo, y si la muerte celular es masiva, como puede ser en un aplastamiento, la ruptura de la célula también va a llevarlo al paciente a una hipocalemia por ruptura celular, porque todo lo que estaba adentro de la célula pasa al torrente sanguíneo, y entonces el riesgo es justamente la hipercalemia. ¿Qué vamos a valorar? En el componente metabólico es igual la valoración que en el componente respiratorio. Así que lo único que hice fue volver a ponérselos. El paciente va a estar letárgico, va a intentar hacer la respiración de Kumaul, que es esta respiración que intenta hacer salvas de respiración por respiraciones más superficiales, porque intenta compensar eliminando dióxido de carbono. Hay que con balance para ver por qué se produce esta acidosis. Si el paciente tiene una diarrea, si el paciente está perdiendo por algún lado, por un drenaje, ¿sí? Ver qué reposición hay que hacer, estar atento a las arritmias, igual que en la acidosis respiratoria, al mismo efecto de vasodilatación en relación con el flujo sanguíneo cerebral que tiene el paciente cuando tiene acidosis respiratoria. Es decir, que la clínica del paciente es la misma. Lo que vamos a hacer ahora es ir a mirar un poquito más las causas. Y lo mismo pasa con la alcalosis metabólica.